Dos Cristos. Las iglesias fueron creadas para impedir que se conozca la verdad. Por eso hoy los que dicen ser cristianos no conocen absolutamente nada de la verdad que cuentan las Escrituras. Pero cuando digo la verdad que cuentan las Escrituras, no me estoy refiriendo a todas las Escrituras, sino únicamente al Nuevo Testamento. Porque en Juan 1:17 está testificado que la verdad vino por medio de Jesús. Y si la verdad vino por medio de Jesús, entonces en el Antiguo Testamento no está la verdad que trajo Jesús. Porque cuando escribieron el Viejo Testamento aún no había venido Jesús a traer la verdad, y cuando Jesús vino con la verdad señaló con nombre propio los engaños que se habían mandado en el Antiguo Testamento. Presten mucha atención. Mateo 5:31 habla Jesús de Nazaret. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí Jesús está diciendo que la carta de divorcio que mandaron en el Antiguo Testamento no la deben expedir, porque aquella carta genera un doble adulterio, y eso significa que la carta de divorcio la establecieron para fomentar el adulterio. Entonces veamos quién fue el que mandó la carta de divorcio para que podamos comprender quién es el fomentador del adulterio. Deuteronomio 24, versículo 1, habla el Dios del Antiguo Testamento. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Fue el Dios del Antiguo Testamento quien ordenó expedir la carta de divorcio, que fue denunciada por Jesús de Nazaret como generadora de doble adulterio. Y con eso no hay que ser muy inteligente para comprender que Jesús vino a denunciar los engaños, las mentiras y todas las cosas malas con las cuales el Dios del Antiguo Testamento había engañado al mundo. Veamos entonces la forma como Jesús denunciaba y rechazaba todo lo que había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Levítico 26:7 habla el Dios del Antiguo Testamento: y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Contesta Jesús de Nazaret, Mateo 5:44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Toda la obra que el Dios del Antiguo Testamento estableció en la tierra fue refutada por Jesús de Nazaret, pues matar a los enemigos es lo que manda el Dios que predican en las iglesias, y eso es todo lo contrario a lo que pide Jesús de Nazaret, porque lo que manda Jesús de Nazaret es amar a los enemigos, y esa abismal diferencia que existe entre amar y matar es la misma diferencia que existe entre lo mandado por el Dios del Antiguo Testamento y lo mandado por Jesús de Nazaret del Nuevo Testamento. Pero esto no lo comprenden los predicadores de las iglesias, porque si lo comprendieran, no estarían predicando que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, como si no estuviera suficientemente claro en las Escrituras que Jesús rechazó todo lo que había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Éxodo 21:23 habla el Dios del Antiguo Testamento: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Devolver golpe por golpe fue lo que mandó el Dios del Antiguo Testamento, pero escuchemos lo que dijo Jesús. Mateo 5:38: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús pide poner la otra mejilla en lugar de obedecer a la ley del ojo por ojo y el diente por diente que antes había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Y con esto queda comprobado con las Escrituras que lo que hizo Jesús de Nazaret fue denunciar como cosas malas todo lo que antes de él había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Escuchen, Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. Escuchemos lo que dijo Jesús, Mateo 5:33: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. La verdad que trajo Jesús de Nazaret convierte en engaño y en mentiras todo lo que antes había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Y si estas cosas tan evidentes en las Escrituras no las comprenden los muertos que predican en las iglesias, entonces es bastante obvio que la predicación de aquellos muertos espirituales solo sirve para oscurecer el entendimiento de sus feligresías y para mantener sepultada la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Por eso hoy todos ignoran la verdadera labor que vino a cumplir Jesús en la tierra, porque los predicadores cristianos continúan
continúan predicando el mismo Antiguo Testamento que predicaban en la tierra antes que Jesús de Nazaret viniera a traer la verdad. Y con eso queda clarísimo que los predicadores cristianos rechazan la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Y por eso aquellos incrédulos permanecen en las mismas tinieblas en las que permanecían los hombres antes de Jesús de Nazaret. Juan 12:46. Habla Jesús de Nazaret. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El mundo permanecía en tinieblas antes que Jesús viniera con su luz, y por eso los que creyeron en Jesús fueron cambiados de las tinieblas a la luz. Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Con esto queda absolutamente claro que los predicadores cristianos jamás fueron cambiados de las tinieblas a la luz, porque ellos continúan adorando al mismo Dios del Antiguo Testamento, que fue quien llenó de tinieblas el mundo con todos los mandamientos que Jesús rechazó cuando vino con la verdad. Por eso hoy los adoctrinados en las iglesias no tienen ni la más mínima idea de las cosas que están por venir, sencillamente porque el adoctrinamiento que reciben en las iglesias no les permite creer en la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret, y mucho menos les permite comprender las cosas que vio el apóstol Juan en su visión apocalíptica. Presten mucha atención. Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cuando llegó el día del Señor, solo encontraron a uno digno de abrir el libro y desatar sus sellos, y todo lo que hizo el único digno fue vencer. Entonces veamos qué fue lo que venció el único digno, para que podamos comprender por qué ningún otro pudo vencer. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, entonces cuando llegó el día del Señor, solo uno había nacido de Dios, porque ya vimos que fue uno solo el que consiguió vencer. Y si el resto de la humanidad no consiguió nacer de Dios, fue por culpa de los predicadores de las iglesias, porque al que presentan como Dios todos los predicadores de las iglesias es al Dios del Antiguo Testamento, que no tiene ni un solo pelo en común con el Padre que dio a conocer Jesús. Y entonces de quien habían nacido todos cuando llegó el día del Señor era del Dios del Antiguo Testamento, y por eso ninguno había conseguido nacer de Dios. Primera de Juan 5:4. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Para vencer el mundo hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. O sea que cuando llegó el día del Señor, también era uno solo el que había creído que Jesús es el Hijo de Dios. Porque si algún otro hubiese creído que Jesús es el Hijo de Dios, entonces el león de la tribu de Judá no habría sido el único vencedor. Y si el resto de la humanidad no había creído que Jesús es el Hijo de Dios, fue porque el resto de la humanidad creía que Jesús era hijo del Dios del Antiguo Testamento, como se los habían hecho creer los predicadores en las iglesias. Y por eso ninguno creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Con esto queda inmensamente claro que la labor de los predicadores cristianos es impedir que las personas le crean a Jesús de Nazaret. Y entonces, por ende, también son los predicadores de las iglesias los que impiden que las personas nazcan de Dios. Pero eso no es lo único que impiden las iglesias, porque también son las iglesias con su predicación judeocristiana las que impiden que se conozcan las cosas que están por venir. Y por eso Jesús prometió que vendría el Espíritu de la verdad para hacer saber las cosas que están por venir. Juan 16:13. Habla Jesús de Nazaret. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si el Espíritu de la verdad viene para guiar a las personas a la verdad, es porque la verdad que trajo Jesús no la conocen los que hoy moran en la tierra. Y las cosas que habrán de venir son las cosas que sucederán en el día del Señor. Y el encargado de dar a conocer las cosas que sucederán en el día del Señor es el ángel que Jesús envía para dar testimonio de todo lo que le fue mostrado al apóstol Juan en su visión del día del Señor. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Con esto queda bien claro que las cosas que están por venir son las cosas que sucederán en el día del Señor y que ya le fueron mostradas al apóstol Juan. Entonces las cosas que dará a conocer el Espíritu de la verdad es el significado de todo lo que le fue mostrado al apóstol Juan en su visión apocalíptica. Y este es el momento para que todos conozcan el nacimiento de un Cristo que nace en el día del Señor y que está plenamente registrado en el libro del Apocalipsis. Presten mucha atención. Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Lo que dio a luz la mujer vestida de sol fue un hijo para el trono de Dios, o sea, un príncipe que heredará el trono de Dios. Y si este príncipe heredará el trono de Dios, es porque este príncipe es hijo de Dios, y el título que lleva el hijo de Dios es el Cristo. Con esto queda clarísimo que el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol es un nuevo Cristo que nacerá en el día del Señor. Pero este nuevo Cristo no nacerá según la carne, porque los hijos de Dios se reproducen espiritualmente y no mediante la carne. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si los hijos de Dios nacen por voluntad de Dios, entonces lo que tenemos que hacer es averiguar cuál es la voluntad de Dios para que podamos comprender cómo fue que nació el nuevo hijo que fue arrebatado para el trono de Dios. Juan 6:39 habla Jesús de Nazaret. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí tenemos abundante información, porque según este testimonio, la voluntad del Padre es que todos los que vieron al Hijo y creyeron en Él sean resucitados en el día postrero para darles vida eterna. Y con esto queda claro que el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol y que fue arrebatado para el trono de Dios es uno que vio al hijo y creyó en él y que será resucitado en el día postrero. Entonces que ninguno piense que la mujer vestida de sol que dio a luz al nuevo Cristo es una mujer de carne, porque tras el arrebatamiento del nuevo Cristo también serán arrebatados todos los que vieron al hijo y creyeron en él. Y para saber quién es este nuevo Cristo lo tenemos bastante fácil, porque si el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol regirá con vara de hierro a todas las naciones, entonces el nuevo Cristo es el único que consiguió vencer para poder abrir los 7 sellos del libro, porque la autoridad para regir con vara de hierro a todas las naciones le había sido prometida a quien consiguiera vencer. Escuchen, Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Regir con vara de hierro todas las naciones es una promesa que se hizo para quien consiguiera vencer. Entonces es clarísimo que quien fue arrebatado para Dios y para su trono fue el único que consiguió vencer para poder abrir los 7 sellos del libro. Y por eso aquel único vencedor se sentará en el trono con Jesús de Nazaret, porque también Jesús había prometido sentar con él en su trono a quien consiguiera vencer. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí nos están hablando de 2 tronos, y uno es el trono donde se sentó Jesús con el Padre, y el otro es el trono donde se sentará Jesús con quien consiga vencer. Y eso significa que el trono para el cual fue arrebatado el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol es el trono de Jesús de Nazaret. O sea que el trono que heredará el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol es el trono donde se sentará Jesús de Nazaret. Y entonces también es Jesús de Nazaret el Dios del trono para el cual fue arrebatado el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol. Y con esto queda inmensamente claro que el que está sentado en el trono como Dios en el día postrero es Jesús de Nazaret, y por eso el que estaba sentado en el trono prometió que el que venciera sería su hijo y heredaría todas las cosas. Escuchen, Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
El único vencedor será el Hijo del que se sienta en el trono como Dios en el día postrero. Y con eso queda ratificado que el Hijo que dio a luz la mujer vestida de sol es el nuevo Cristo en el milenio, porque el Hijo de Dios es el Cristo. Y como el nuevo Cristo heredará todas las cosas, entonces el nuevo Cristo también será el nuevo Cordero en el día postrero. Y eso lo podemos confirmar con lo revelado en esta parte de la profecía. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. El único que podía tomar el libro para abrir sus 7 sellos era el león de la tribu de Judá, porque el león de la tribu de Judá era el único que había vencido. Y entonces es bastante obvio que el cordero ante el cual se postraron los 4 seres vivientes y los 24 ancianos era el león de la tribu de Judá. Con esto se puede comprender que todo el libro del Apocalipsis gira en torno al Cristo que nace para Dios y para su trono en el día del Señor, porque el Hijo que dio a luz la mujer vestida de sol y que regirá las naciones con vara de hierro también es el jinete del caballo blanco que comanda los ejércitos celestiales, porque el jinete del caballo blanco regirá las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Para esto nació el nuevo Cristo que dio a luz la mujer vestida de sol, para juzgar con justicia a todas las naciones. Y esa es la diferencia entre el primer Cristo y el nuevo Cristo, porque el primer Cristo dejó testimonio que él no había venido para juzgar al mundo, y también Jesús dejó testimonio que el mundo sería juzgado en el día postrero. Juan 12:47. Habla Jesús de Nazaret. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todo lo que prometió Jesús se cumplirá en su totalidad en el día postrero. Y entonces cuando Jesús dijo que el Padre a nadie juzga y que todo el juicio se lo dio al Hijo, se estaba refiriendo al Padre y al Hijo del día postrero. Escuchen Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. El Hijo al cual le fue dado el juicio no es Jesús de Nazaret, porque ya vimos que Jesús no fue enviado para juzgar al mundo, pero el segundo Cristo sí es enviado para juzgar al mundo, porque el jinete del caballo blanco con justicia juzga y pelea. Y el Padre que envía al segundo Cristo es Jesús de Nazaret, porque Jesús es el Padre en el día postrero, y al único que envía a Jesús en el día postrero es a su ángel. Escuchen, Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Con esto queda bien claro que el nuevo Cristo que viene en el día postrero es el ángel de Jesús de Nazaret. Y el ángel de Jesús de Nazaret fue el que le mostró todas las cosas que sucederán en el milenio al apóstol Juan. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El ángel que le mostró todas las cosas al apóstol Juan es el ángel de Jesús de Nazaret, y ese es el ángel que Jesús envía para que dé testimonio de todas las cosas que le fueron mostradas al apóstol Juan. Entonces es inmensamente obvio que este ángel es el nuevo Cristo que viene para juzgar al mundo en el día del Señor. Por eso el jinete del caballo blanco que con justicia juzga y pelea se llamaba Fiel y Verdadero, porque el fiel y verdadero es el ángel que le mostró todas las cosas al apóstol Juan. Presten atención. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios.
Esta es la definición de lo que es el nuevo Cristo, el testigo fiel, el amén y el principio de la creación de Dios en el día postrero. El testigo fiel porque si el nuevo Cristo fue el único que consiguió vencer, es porque también fue el único que permaneció fiel a la palabra de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret, y por eso también fue el único que conoció la verdad. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Si algún otro hubiese permanecido fiel a la palabra que trajo Jesús de Nazaret, entonces el león de la tribu de Judá no habría sido el único vencedor. Por eso el nuevo Cristo es el testigo fiel, y también es este el momento para que comprendan que son tres los que envían desde el cielo para que den testimonio de la luz de Dios. Escuchen, Juan 1 versículo 1, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista fue el primero que Dios envió para que diese testimonio de la luz, y luego Dios envió la luz. Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y finalmente la luz del mundo, que se sienta en el trono como Dios en el día postrero, envía el Consolador con el Espíritu de la verdad para que dé testimonio acerca de él. Juan 15:26 habla Jesús de Nazaret: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Son tres los que Dios envía para que den testimonio de la luz, pero solo dos de los tres testigos heredarán el trono de Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo 18:16 que para que todo testimonio tuviera validez tenía que ser testificado por boca de dos o tres, y el último que viene como testigo es el ángel de Jesús de Nazaret. Por eso el ángel que envía a Jesús dice que él es el amén, porque el ángel que envía a Jesús es el último de los tres. Y si este testigo final es el principio de la creación de Dios, es porque de la mujer vestida de sol que dará a luz al último Cristo nacerá toda la creación espiritual en el día postrero, pero de la mujer vestida de sol no nacerá ninguno que no consiga vencer. Por eso cuando se lee el libro del Apocalipsis es importantísimo mantener presente que el que está sentado en el trono como Padre en el día postrero es Jesús de Nazaret, y que el Cristo y el Cordero del día postrero es el único que consiguió nacer de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y como Jesús prometió que quienes no creyeran en sus palabras serían juzgados en el día postrero con sus palabras, por eso el nuevo Cristo que nace en el día postrero juzgará al mundo con la palabra de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios corta como una espada de dos filos, y con el primer filo de la palabra de Dios, que es Jesús de Nazaret, fue cortado del reino de los cielos todo lo que estableció en la tierra el Dios del Antiguo Testamento, porque Jesús testificó que fue desde Juan el Bautista que se empezó a anunciar el reino de Dios en la tierra. Escuchen, Lucas 16:16, habla Jesús de Nazaret: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Si Jesús dice que fue desde Juan el Bautista que se empezó a anunciar en la tierra el reino de Dios, es porque antes de Juan el Bautista el reino de Dios no se había anunciado en la tierra. Y con estas palabras que salieron de la boca de Jesús de Nazaret, quedó cortado del reino de los cielos todo lo que había establecido en la tierra el Dios del Antiguo Testamento, porque todo lo que estableció en la tierra el Dios del Antiguo Testamento lo estableció antes de Juan el Bautista. Y con esto queda inmensamente claro que al primero que Jesús cortó del reino de los cielos fue al Dios del Antiguo Testamento, y por ende también fueron cortados del reino de los cielos Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, Moisés, Elías, Josué, el rey David y todos los criminales que estuvieron al servicio del homicida Dios del Antiguo Testamento. Y este es el momento para que todos comprendan que sí existe un rey David en el cielo que no tiene en común ni un solo pelo con el asesino rey David del Antiguo Testamento, y también existe un Israel en el cielo que no tiene ninguna similitud con Jacob, y también existe un padre Abraham en el cielo que nada tiene que ver
ver con el Abraham del cual descienden los hijos de Jacob, porque la descendencia del padre Abraham del cielo es una descendencia espiritual, y también existe un pueblo judío celestial, pero el pueblo judío celestial es el que desciende del león de la tribu de Judá, porque el león de la tribu de Judá es el principio de la creación de Dios en el día postrero, y estos son los habitantes del cielo de los cuales blasfemó la bestia. Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Con esto queda clarísimo que cuando el Dios del Antiguo Testamento le cambió el nombre a Abraham por Abraham, aquello fue una blasfemia contra el Abraham del cual descenderán espiritualmente muchos pueblos, naciones y lenguas. Y cuando el Dios del Antiguo Testamento le cambió el nombre a Jacob por Israel, estaba blasfemando del Israel celestial. Y cuando el Dios del Antiguo Testamento les dio forma a 12 tribus de Israel con asesinos, ladrones y violadores, estaba blasfemando contra los 144,000 que el Padre puso en la mano de Jesús de Nazaret y que Jesús, antes de ascender al cielo, puso en la mano del apóstol Pedro. Y cuando el Dios del Antiguo Testamento formó un rey David en genocidios, donde no dejaba vivo hombre ni mujer, y que violaba mujeres casadas como lo hizo con la mujer de Urías, y que se robaba hasta las ropas de los que mataba, fue para blasfemar del rey David celestial, que es Jesús de Nazaret. Y ese es un tema que les entregaré cuando llegue el momento. Todos los hombres de renombre del Antiguo Testamento fueron cortados del reino de los cielos con el primer filo de la espada de 2 filos, y el segundo filo de la palabra de Dios, que es el nuevo Cristo del milenio, cortará de Jesús de Nazaret a todos los que predican y adoran al Dios del Antiguo Testamento, porque todos los que predican y adoran al Dios del Antiguo Testamento hacen parte del reino de muerte, de pestes y de maldiciones que el Dios del Antiguo Testamento estableció en este mundo antes que el reino de los cielos empezara a anunciar en la tierra. Por eso ninguno de los que adoran al Dios del Antiguo Testamento hacen parte del reino de Jesús de Nazaret. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilatos: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Jesús nació para ser rey. Y si Jesús nació para ser rey, es porque Jesús es un príncipe que heredará un reino. Y en las Escrituras está inmensamente claro que el reino de Jesús de Nazaret es el reino de los cielos. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino que vino a predicar Jesús de Nazaret es el reino de los cielos. Y entonces el reino en el cual reinará Jesús es el reino de los cielos, y no el reino de criminales y de muerte que ya existía en el mundo desde muchos siglos antes de Jesús de Nazaret. Pero estas cosas no son visibles para los que le rinden culto al Dios de las tinieblas, y por eso los que le rinden culto al Dios de la muerte no han podido comprender que la carta de divorcio mandada por el Dios que predican en las iglesias convierte en adúlteros a los divorciados, y que perseguir a los enemigos hasta matarlos como lo manda el Dios del Antiguo Testamento solo fomenta el odio y las venganzas, y que devolver golpe por golpe como lo manda el Dios que predican en las iglesias genera una cadena de devolución de golpes que nunca tendrá final, y que los hijos de Dios no se reproducen mediante la carne sino mediante las enseñanzas que trajo al mundo Jesús de Nazaret, y que todo lo que antes de Jesús había mandado el Dios del Antiguo Testamento solo sirve para generar muerte y destrucción, y que los mandamientos del Dios del Antiguo Testamento fueron establecidos para que los hombres permanecieran en pecado, y que las obras del diablo que Jesús vino a deshacer con sus enseñanzas son las obras que antes de Jesús había establecido en la tierra el Dios del Antiguo Testamento, porque todo lo que fue establecido por el Dios del Antiguo Testamento es absolutamente contrario a los mandamientos del Padre que dio a conocer Jesús de Nazaret. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Son las Escrituras las que testifican que todo lo que Jesús deshizo con sus enseñanzas eran las obras del diablo, y con eso queda clarísimo que el diablo es el Dios del Antiguo Testamento que adoran en todas las naciones, porque todas las cosas que Jesús denunció como cosas malas son todas las cosas que antes de Jesús había mandado el Dios del Antiguo Testamento. Y si hoy los que moran en la tierra no saben nada acerca de estas cosas, es porque hasta hoy en la tierra no le creen a Jesús de Nazaret. Por eso Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Consolador quedaría al descubierto que el mundo no cree en él. Juan 16:7. Habla Jesús de Nazaret: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí.
de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estas son las cosas que están por venir y que serán dadas a conocer por el nuevo Cristo, que dará a luz la mujer vestida de sol en el día postrero. Y entonces, cuando venga el Espíritu Consolador con la verdad, el mundo entero será juzgado junto con su Dios y con sus iglesias. Y el nuevo Cristo demostrará con las Escrituras que en quien cree el mundo entero es en el diablo y no en Jesús de Nazaret. Y también el nuevo Cristo demostrará con las Escrituras que a Jesús de Nazaret no lo verán nunca más, porque el regreso de Cristo es la venida de un nuevo Cristo que será enviado por el nuevo Padre, que se sentará en el trono de Dios en el día postrero. Para eso se escribió el libro de la verdad, 2 dioses, 2 reinos y 2 Cristos, para demostrar con las Escrituras que son 2 Cristos los que vienen a la tierra a traer la verdad, porque la verdad que trajo el primer Cristo fue destruida en el concilio de Nicea junto con el pueblo de los santos, para que la naciente Iglesia Católica pudiera imponer con guillotinas, leones y hogueras todos los engaños y las mentiras que hoy predican en las iglesias cristianas. Por eso en la profecía del día postrero está registrado el nacimiento del nuevo Cristo, que viene para restaurar el testimonio verdadero de Jesús de Nazaret. Mateo 5:31 habla Jesús de Nazaret. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahora ya podemos comprender a quién se refería Jesús cuando dijo estas palabras, y también podemos comprender con bastante claridad que el Espíritu de la verdad que Jesús prometió enviar es el nuevo Cristo, que viene a traer el testimonio verdadero de Jesús de Nazaret. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El segundo Cristo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que le oyó hablar a su Padre, así como Jesús de Nazaret tampoco hablaba por su propia cuenta, porque los 2 Cristos serán uno solo, así como lo son el Padre con Jesús. Por eso, así como Jesús hirió a la bestia con el primer filo de la espada, así también el nuevo Cristo herirá también a la misma bestia con el otro filo de la espada. Apocalipsis 13:14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La herida que recibió la bestia con el primer filo de la espada le fue sanada en el concilio de Nicea, donde exterminaron el testimonio de Jesús de Nazaret, matando a todo aquel que no aceptara como Dios a la bestia. Pero la segunda herida que recibirá la bestia con el otro filo de la espada será una herida mortal, porque el segundo Cristo desmenuzará todas las cosas que salieron de la boca de Jesús de Nazaret, para que los moradores de la tierra conozcan toda la verdad, porque Jesús dijo que el Espíritu de la verdad entregaría el testimonio verdadero acerca de él. Mateo 13:37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Tan claro como el agua. Quien sembró la buena semilla fue Jesús de Nazaret. Y si lo único que producen los hijos para el reino de Dios son las enseñanzas de Jesús de Nazaret, entonces es demasiado claro que todo lo que fue enseñado en este mundo antes de Jesús de Nazaret fue la cizaña que produce los hijos para el diablo. Por eso fue el diablo quien pidió que devolvieran golpe por golpe, y fue el diablo quien pidió que persiguieran a sus enemigos hasta que cayeran a espada, y fue el diablo quien ordenó la carta de divorcio, y fue el diablo quien mandó cumplir con los juramentos, y fue el diablo quien ordenó matar hasta los niños de pecho en la tierra prometida, y fue el diablo quien formó en el desierto un reino de criminales que robaban, mataban y destruían todos los pueblos por donde pasaban, y fue el diablo quien llenó a Egipto de piojos, de sapos y de inmundicia, y fue el diablo quien mató a todos los primogénitos de Egipto, y fue el diablo quien impuso el día de reposo matando a quien no lo cumpliera, y fue el diablo quien ordenó todas las matanzas y los genocidios de los cuales da testimonio en el Antiguo Testamento, y también fue el mismo
mismísimo diablo quien pidió que se mataran entre hermanos, entre amigos y entre parientes. Éxodo 32:27. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Cuando comience el día postrero, vendrá el nuevo Cristo para juzgar al Dios que predican en las iglesias y a todas las naciones que no creyeron en la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El día que fue designado para juzgar al mundo es el día postrero, porque Jesús dijo que quien no creyera en sus palabras sería juzgado en el día postrero. Y entonces el nuevo Cristo que viene a juzgar al mundo es un varón de Dios que ya existió en la antigüedad y que en el día postrero se levantará de entre los muertos para juzgar al mundo con la justicia que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Y entonces también será en el día postrero cuando se presenten las pruebas que este hombre ha resucitado de los muertos. Los que tengan oído para oír, que oigan.